Bueno, el panorama es bastante serio porque, digamos, desde el punto de vista de la población en el mundo, estamos hablando de más de 1.000 millones de habitantes que no tienen una situación alimentaria garantizada. Y después de 40 años de precios a la baja en los productos alimenticios, por primera vez estamos viendo una recuperación. Entonces, podemos ver eso como una oportunidad también para invertir, porque en esos 40 años faltó inversión en la agricultura y eso ha repercutido y lo vemos Era un en mal el negocio, mundo. digamos. Era un mal negocio y de hecho se puede ver en el caso de México cómo el producto agropecuario creció muy lentamente. Específicamente, digamos, si en América Latina en la última década estaba creciendo a 3%, en México solamente estaba creciendo al 2,5%, y es Chile el que estaría creciendo más. Pero eso es una parte del problema. Creo que lo más importante tendríamos que ver es cómo aumenta la disponibilidad de alimentos y cómo le afecta a la gente que no tiene para comprar esos alimentos. Ocurrieron fenómenos en diferentes planos. Alteraciones en el régimen climático de algunos países que afectaron la oferta. En algún momento, en el primer periodo de esta crisis, también un impacto por el crecimiento de los precios del petróleo. Incluso hubo unos meses donde la especulación financiera también afectó los precios por compras de futuro. En pocas palabras, fueron diversos fenómenos que en conjunto fueron alimentando esta tendencia creciente. Pero en los últimos 5 años ha habido diferentes comportamientos en estos precios, ¿no, Margarita? Efectivamente, digamos que se empezó a observar un poquito alza en los precios muy ligero desde 2003, por primera vez se revierte, pero a partir de 2007 es cuando se empieza a ver que las reservas mundiales empiezan a bajar. Normalmente en un mercado, cuando tú tienes una reserva que te permite enfrentar esa escasez, se puede compensar el precio, pero las reservas bajaron. Y ese es el tema que nos tiene preocupados actualmente también. Con los precios altos hubo una buena respuesta en la oferta, además de todos los problemas de los que habló Enrique, se logró recuperar el tema y por eso bajaron los precios. Pero en 2010 volvieron a haber problemas serios entre los productores en los países que exportan, Ucrania, si en Estados Unidos bajaron los rendimientos de los cereales porque el verano fue terriblemente caluroso y después húmedo. Estamos dependiendo de qué países están padeciendo clima adverso, y eso a México también le afecta. Este año, en enero, si ustedes recuerdan, unas heladas espantosas en Sinaloa, y es Sinaloa donde se está concentrando la producción. Las perspectivas, de acuerdo con los estudios de la FAO y de la OECD, que tienen perspectivas para los próximos 10 años, vamos a estar viviendo con precios altos. Por lo menos los cereales se estima que estarían 20% más alto, y esto está muy vinculado con el crecimiento económico, está vinculado con la demanda, con el crecimiento de la demanda, con la población, o sea, aumenta la población, y con el pero cambio de patrón de consumo. Eso. China Con mayores India. ingresos. India, que con un crecimiento tan acelerado del ingreso e incluso con un crecimiento demográfico tan alto en otras regiones del mundo, han estado transformando la demanda y van a ser consumidores crecientes en los próximos años que van a seguir incorporando presiones al alza de precios. Y sí, por lo menos en los próximos 10 años, algunos dicen que incluso más allá, el escenario es que estaremos ante precios crecientes en los alimentos en el mundo. El precio del petróleo afectó el precio de los alimentos, pero también entonces ahora la demanda de cereales y de oleaginosas para producir biocombustibles también se está quedando. Es un fenómeno que tenemos que considerar que se agrega al tema. Todas las estimaciones que se han hecho de lo que nos hablan es que a largo plazo habrá una asociación entre cambio climático y producción alimentaria. Y la afectación a la producción alimentaria será mayor en la medida en que el incremento promedio de las temperaturas siga al alza.
Si el escenario más probable se concreta y en las próximas décadas las temperaturas medias se incrementan por encima de 1,5 grados o incluso hasta 2 grados, sí estará en riesgo la producción alimentaria en vastas zonas del mundo. En México en particular, en aquellas zonas que son las que más aportan a la oferta de granos básicos, por ejemplo, y que padecerán un incremento de temperaturas y una disminución de la precipitación promedio de lluvias, habrá una incidencia importante. Entonces, lo que tenemos que pensar es de que esa inversión que nos está faltando tiene que ver mucho inversión en investigación, en desarrollo tecnológico, en extensión, o sea, transferencia de conocimiento a los productores, y además combinarlo con todo lo que son políticas comerciales y de producción. Entonces, hay ventanas de oportunidad, pero sabiendo que tenemos restricciones. Tenemos restricciones en cuanto a calidad de suelos y la salud de los suelos. O sea, los suelos también se enferman y los deterioramos y los acabamos. Y de lo que se trata es de recuperarlos y mantenerlos. Entonces, son prácticas culturales de cultivo, de manejo de agua también, porque la otra restricción es el agua. Entonces, hay un margen para lo que es la investigación y la aplicación de esa investigación. Lo que ha sido investigación se concentró en un centro de investigaciones que abarca todos los sectores que tienen que ver con el campo y se ha reducido realmente la capacidad de investigación. Hay otros centros, hay centros en el país que son de excelente calidad, pero nos está faltando como adaptar las soluciones. En el tema de la agricultura, de la sostenibilidad de la producción, las soluciones son locales. Por un lado tienes que pensar en políticas económicas que son globales, pero ya las políticas técnicas, la tecnología se aplica localmente. Por ejemplo, una cosa que creo que tenemos que reconocer es que de 2000 para acá aumentaron realmente los rendimientos en maíz. No es que sean grandísimos, estamos en 3 toneladas por hectárea, un poco más de 3 toneladas por hectárea, cuando en 1990 era un poquito menos de 2, pero los márgenes son todavía grandes para poder avanzar. Nosotros tenemos que trabajar en términos de crear las condiciones para la producción. Entonces, son las condiciones técnicas, pero las condiciones humanas. O sea, nosotros hay productores, hay familias campesinas, y yo creo que un tema es tratar el tema de la unidad familiar. Brasil hizo inversiones de investigación por 20 años para poder producir alimentos en zonas en donde se suponía que no se podía producir, y sin embargo se mantienen los rendimientos, pero son realmente inversiones de largo plazo. Cuestiones, por ejemplo, lo que nosotros estamos cambiando mucho, lo que México tiene de manera fuerte es la población urbana. Entonces también tienes otro tipo de situación en lo que tú tienes que tener una producción de excedente para ir al mercado, porque no lo van a producir. Sin embargo, la gente de bajos ingresos en las zonas periurbanas tienen una opción que también es la agricultura urbana y periurbana, que es una nueva, casi como una corriente que está teniendo mucho impacto en muchos países con resultados positivos. Tiene que ver mucho también con no solamente con los que son los rendimientos, sino con las variedades, con el manejo cultural, con las prácticas culturales, con lo que llamaba las medidas de adaptación, de mitigación. Y una cosa muy importante, lo que es la reducción de las pérdidas y de los desperdicios. Las pérdidas por cosecha podrían aumentar la disponibilidad de alimentos en un 30% fácilmente. Que en efecto todavía hay incertidumbre sobre las consecuencias de la posible generalización del cultivo de maíz transgénico sobre la riqueza que tenemos en biodiversidad, y es por tanto esa la consecuencia ambiental. Pero también sigue habiendo incertidumbre, y ahí la aplicación del principio precautorio también está a discusión sobre las posibles y potenciales implicaciones para la salud humana. Lo que el informe que se menciona del relator de Naciones Unidas en el tema menciona debe tomarse muy en serio, y es uno de los aspectos que todavía sigue requiriendo mucha investigación.
No está a discusión el hecho de que la introducción de organismos vivos modificados en los alimentos puede incrementar la producción, sí, sin duda. Pero hay un aspecto que también señala el relator en relación a la seguridad alimentaria, que es que la generalización de maíz transgénico también va a afectar probablemente la capacidad de los propios productores para comprar los alimentos. Y puede afectar a la unidad de producción familiar que decía Margarita. Y entonces, claro, y hay que hacerse cargo entonces de las consecuencias económicas, de las consecuencias para la salud y de las consecuencias ambientales. Ese es uno de los rasgos que tienen que ver con la calidad de los alimentos. Y mientras tanto, y mientras no esté claro, a lo que sí creo que tenemos derecho es a saber qué estamos comiendo. Y ahí, por tanto, hay un área de reformas muy importantes. La información disponible y clara sobre cuáles alimentos tienen contenido, directo o indirecto, de productos transgénicos. Se ha invertido cada vez más en el sector agropecuario en los últimos años, pero con un rendimiento muy bajo de la inversión. El gasto público ha aumentado, pero la producción, si bien ha crecido, hay que decirlo, ha crecido la producción, no ha repercutido como una política integral de seguridad alimentaria, porque hay que ver todo el ciclo completo, desde la producción, la oferta con las importaciones, la disponibilidad, el acceso y la capacidad para acceder a los alimentos, junto con la distribución y también la cultura alimentaria y los otros factores de orden cultural y comercial que están afectando gravemente nuestro patrón de consumo alimentario. Pero para responderlo en concreto, no tenemos una política integral y eso es crucial porque teniendo ya reconocido un derecho de acceso a la alimentación nutritiva, de calidad y suficiente, que serían sus tres rasgos, no disponemos todavía de los mecanismos suficientes para garantizar ese derecho. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para garantizar ese derecho a la alimentación recientemente reconocido en la Constitución para todos? Porque para los niños ya estaba. Hay que entrar, yo creo, por ahí. Si tenemos un derecho y tenemos los estándares que hay que cubrir en términos de calidad, de suficiencia, de acceso, necesitamos establecer el mecanismo institucional. Y de entrada lo que más requerimos es una política más transversal, más horizontal, donde no sea solo agricultura la que se haga cargo de la producción, sino también economía, la política de ingresos y la política de salud y la educación. Y en eso yo creo que la institucionalidad debe reformarse para abordar en efecto todas las facetas del problema de manera articulada con los indicadores precisos que nos lleven a generar resultados para reducir y preferentemente eliminar las dificultades y carencias de acceso a la alimentación y mejorar la nutrición de todos. Número 1, no podemos seguir haciendo como si el problema no existiera o no fuera prioritario. Lo es, se ha venido agravando y la perspectiva es de que todavía empeore más si no tomamos medidas drásticas. Segundo, a partir de un reconocimiento formal, pleno, que le otorgue prioridad máxima al tema, construir una política integrada, así como lo planteaban hace un momento. Y esa política integrada en todas las fases del proceso, en la producción, en el acceso, en el ingreso suficiente para acceder a los alimentos, en la cultura alimentaria, en sus implicaciones en la salud, en la distorsión que ha provocado el grave problema de salud pública que es la desnutrición y la obesidad, en todas las etapas del proceso. Tercero, a eso hay que hacerle una política que se exprese formalmente en programas, que tenga prioridades claras, entre otras las prioridades regionales, porque estados como Chiapas, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí y el Estado de México, principalmente el Estado de México, tienen una dificultad por carencias de acceso a la alimentación mayores que el promedio nacional. Y en efecto, hacerse cargo de que este es un problema principalmente
aunque no exclusivamente rural, que afecta más a las zonas que son predominantemente indígenas y también a la población joven, como mencionaba Lorenzo. Y junto con todo eso, no hacer como si el problema ya estuviera resuelto, porque hay alimentos en el mundo y los podemos importar.